Los que nos están sintonizando en internet, todos los que están aquí, bendiciones. Pues bueno, como mencionamos, es el segundo lunes de cada mes. Tenemos un tema especial, tenemos una serie que se llama Hablando de, y el mes pasado nos tocó hablar acerca de si Dios habla a través de los sueños. Estuvimos tocando ese tema precioso y fue de mucha enseñanza. Si tú gustas, lo puedes volver a ver aquí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Para que lo puedas ver, lo puedas nutrirte acerca de todo lo que Dios estuvo hablando, cómo aprendemos cada vez más. Y hoy vamos a hablar un tema muy precioso, muy especial, acerca del tema del ministerio de la liberación en las iglesias. Este precioso ministerio que, pues bueno, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, es como un tema tabú, algo que se maneja muy poco, se ve muy poco dentro de todo esto, ¿verdad? Y pues bueno, hoy nos acompaña de invitado el pastor Valeriano García, el pastor general del Redentor a las Naciones, y aquí estamos y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, amén. Pues gracias, amados, pues una vez más aquí con ustedes, tratando de nutrirlos para ser edificados juntamente con todos ustedes por la palabra de Dios y todas aquellas personas pues que se llenen más de conocimiento, que sean más revestidas del poder de lo alto, y si podemos aportar un granito de arena a todo esto, pues aquí estamos, adelante. Amén, amén. Y ahí en casita, todos los que están aquí, vamos a acompáñenos por favor a hacer una pequeña oración, a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a decirle: Padre, muchas gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia. Estamos en el hueco de tu mano, que sea tu palabra, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, que podamos, nosotros hoy abrimos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón a tu palabra, a tu verdad, y Señor, queremos estar receptivos a lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta noche. Padre, gracias, y que todo espíritu inmundo, Señor, que quiera venir a robarnos la paz, quede atado y echado fuera, Señor, de este lugar. Y hoy nos ponemos y disponemos a recibir de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ya, amén. Y pues bueno, para empezar este tema, pastor, la primera pregunta: ¿el cristiano puede ser usado por Satanás? Sí, el cristiano puede ser usado por Satanás, claro que sí. Cuando el cristiano está débil, cuando el cristiano es frío, cuando el cristiano está apagado, cuando el cristiano no está en la visión, por causa de el afán del trabajo, el exceso de quehaceres, puede ser que pierda el discernimiento de quién sea el que esté hablando a su corazón, y pueda estar recibiendo una señal equivocada y distraerse en su caminar con Cristo, claro que sí. Porque pues bueno, sabemos que muchos dicen, no, pues, un cristiano no puede ser usado por Satanás, ¿verdad? Pero hemos visto, y pues bueno, en el transcurso de nuestras vidas, que podemos nosotros un día haber dicho, ¿sabes qué? Pues caí en el lazo del enemigo, ¿verdad? Y sin darnos cuenta ya muchas veces tropezamos y caemos, la gracia del Señor nos levanta, pero hay mucha gente que no cree esto. Lo que pasa es que muchas veces buscamos la manera más cómoda de vivir el cristianismo, pero realmente estamos nosotros viviendo una lucha continua contra el diablo. Por eso es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entramos al ejército de Dios. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, si quieren ponerlo en pantalla, ahí nos dice que que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Vamos a leerlo. Sí, en el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hablando contra el hermano de al lado, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Yo creo, amados, que aquí está bien claro contra quién es nuestra lucha.
¿verdad? Y si tenemos lucha contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, entonces nosotros tenemos que estar bien apercibidos de que tenemos un pleito casado con el diablo continuamente. De por vida. De por vida. Entonces, la iglesia tiene que estar usando el ministerio de liberación y de guerra espiritual para poder contraatacar y atacar al diablo en todo esto. Ahora, un cristiano que baja la guardia, es muy fácil que un cristiano que baja la guardia caiga en pecado. Entonces, todo cristiano que cae en pecado abre una puerta al diablo para que el diablo venga y tome su vida, venga y tome esa área con la que él cayó en pecado, ¿verdad? Así es que sí puede ser un cristiano usado por Satanás. Y te voy a mostrar 2 de Corintios capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 2, en el verso 10 dice esto: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo creo que estamos en el tiempo de que tenemos que añadir la guerra espiritual forzada a cada iglesia, porque aquí nos está diciendo que si nosotros nos adormecemos, nos estancamos en nuestra vida espiritual, o si nos dedicamos nada más a leer las historietas que nos gustan de la Biblia, y no defendemos nuestra postura de santidad, entonces es muy fácil que Satanás venga y gane ventaja sobre nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales y oídos espirituales bien abiertos para no darle ventaja al diablo y que use nuestras vidas. Ahora, si nos vamos un poquito más para allá, ¿cómo el diablo puede usar nuestras vidas? Podemos recordar nosotros cómo usó la de Judas para que traicionara al Señor. Primero llenó su corazón, ¿verdad? Y después entró en él. Ahí lo dice la palabra. Y estamos hablando literalmente. Sí. Por más que la gente quiera ponerle flores y decir que no es cierto, ahí dice que entró en él y entró en él, ¿verdad? Pero primero Satanás llenó su corazón. Sabemos que Judas fue uno de los 12. Lo preparó, vaya. Lo preparó para la traición, pero lo usó, ¿verdad? También uno usó a Ananías y a Zafira. Si ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3, verso del 1 al 3, ahí nos está mostrando la palabra, cómo el apóstol le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que el diablo llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, el cristiano puede ser usado por el diablo si no discierne, ¿verdad?, que está siendo usado por el diablo. Ahora, ¿cómo el diablo usa al cristiano? En Judas puso en su corazón la codicia, sí, para que empezara a robar los diezmos y las ofrendas, y le puede poner muchos pensamientos. Y en Ananías y Zafira también puso el que alteraran el precio de la heredad para que reportaran ellos otra cantidad que ya habían acordado, ¿verdad? Entonces, tanto Judas como Ananías y Zafira estaban en la iglesia. Exacto. Pero no alcanzaron a discernir la voz del diablo que estaba haciendo, que estaba llenando sus corazones, y terminó usándolos, y los 3 terminaron muertos. Entonces hay una guerra que tenemos que discernir. Si nosotros como pastores no enseñamos la guerra espiritual y nos encargamos nada más de darles bonitas historias en la escuelita dominical, o de leerles la palabra, sin decirles cómo el diablo puede usar su vida, si no lo disciernen. Cuando, por ejemplo, hay una falta de perdón, ¿quién es el que pone el rencor y el resentimiento en la vida del cristiano? Satanás, el enemigo. Claro que sí, nunca va a ser Dios. Entonces,
el diablo provoca una situación entre los hermanos para que uno de los dos se quede con resentimiento, o sea, o ya sea los dos. Entonces hay una falta de perdón. Esa falta de perdón va a causar en ellos una división. Y la división entre ellos va a causar una contienda. Y los está usando el diablo y no lo saben. Exacto. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros a través de su Hijo. Exacto. Entonces, donde hay rencor, donde hay contienda, donde hay situaciones, el diablo está metido. Así es. Ahora, pastor, ¿cómo el cristiano, cómo el creyente abre puertas al enemigo, tanto conscientemente o inconscientemente? ¿Cómo le da lugar o derecho para que pueda ser usado? Tiene que haber algo que le dé esa palabra, ese es la frase, el derecho a, ¿sabes qué? A usar tu vida. A usar nuestra vida. Hay muchas formas en las cuales el cristiano le puede dar derecho al diablo sobre su vida y el cristiano puede abrir puertas. ¿Algún ejemplo? Mira, ahorita, bueno, vamos a la palabra nos lo está mostrando en Efesios 4, verso 26, vamos para allá tantito. Quiero enseñarles varios. Si lo pueden poner ahí en pantalla y los que nos estén viendo, eso es muy importante para que lo puedan apuntar por ahí. La pregunta que estamos haciéndole aquí al pastor es, una duda de las que tenemos muchos, ¿cómo abrimos puertas al diablo? ¿Cómo el cristiano abre puertas tanto conscientemente, o sea, en sus actos, e inconscientemente? Y estamos en Efesios 4, del 26 al 28. Efesios 4, iniciando desde el verso 25. Dice, por lo cual desechando la mentira, debemos de hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el verso 26 nos dice, airaos, o sea, te puedes enojar, pero no peques, no llegues a tal grado de que cometas un pecado estando enojado. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y en el verso 27 dice, ni des lugar al diablo. Y luego nos da una serie de ejemplos. El que robaba, no robe más. O sea, el robar hace que abras puertas al diablo. El que te enojes en exceso hace que abras puertas al diablo. Ahí lo está diciendo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego en el verso 29 dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En el verso 31 dice que se debe quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Eso que acabamos de mencionar, eso si lo practica cualquier cristiano, le está dando lugar al diablo. Le está dando lugar al diablo. El cristiano tiene que florecer en el cristiano el fruto del Espíritu Santo. El cristiano no puede reaccionar como una persona del mundo ya, porque ahora el Espíritu de Dios está en él. Por eso nos dan estos ejemplos. El que se enoja no llega a caer en pecado, porque el que llega a caer en pecado puede hasta maldecir, puede hacer hasta golpear, puede hacer uso de la violencia. Dice, airaos, pero no pequéis. Y lo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que no dé lugar al diablo. Cuando uno se acuesta enojado, en el transcurso de la noche el diablo empieza a sembrar el resentimiento, el odio, el rencor, para contra cual o tal persona. Entonces dice, no permitas dormirte enojado. Ve y ponte a cuentas, perdona, ora, intercede, ama a la persona que te ofendió, te hizo sentir mal, porque si no ya en la mañana tú amaneces con una carga especial de rencor, de resentimiento y de odio. Entonces ya le estás dando lugar al diablo. También dice, el que roba o el que abusa de la confianza de los demás, ese le está dando lugar al diablo. El que habla
palabras malsonantes le está dando lugar al diablo también en su vida. El que tiene amargura en su corazón le está dando lugar al diablo en su vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace una raíz de amargura sino contaminar todo a su alrededor? Entonces, cuando una persona destila la amargura, habla puras cosas negativas, puras cosas de dolor, puras cosas que recuerdan lo malo. Entonces está contaminando a los demás y el diablo lo está usando. Entonces, literal, el diablo puede usar a los cristianos. El cristiano tiene que ser un hombre lleno del fruto del Espíritu Santo. La paz, el amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Todo eso tiene que florecer cuando hay un problema, cuando hay una situación. El cristiano tiene que reaccionar conforme la llenura del Espíritu Santo. Si la persona no reacciona así, entonces está sucediendo que el diablo los pueda usar. Ahora, dentro de esta misma pregunta, pastor, ¿qué pasa con las cosas cotidianas? Estamos en la pregunta de cómo abre puertas, cómo podemos abrirle puertas conscientemente, inconscientemente al enemigo. Se puede a través de cosas materiales, por ejemplo, de que se sigue escuchando tal vez música del mundo, a lo mejor con cosas que podamos meter o introducir a nuestra casa. No sé, digo, hay tantas cosas que yo creo que el enemigo ha perfeccionado a través de los años, sus maneras de atacar y derribar una familia, una vida cristiana. ¿Cómo nosotros abrimos puertas en los pequeños detalles del diario vivir? Porque muchas veces se pueden acumularnos, ¿verdad? Y ya cuando menos acordamos, ya estamos pues más llenos de mundo y súper alejados de Dios y ya no queremos ir a la iglesia ni nada. Todo porque abrimos puertas de poco en poco. ¿Cómo el cristiano abre puertas en su diario vivir? Le da el derecho al enemigo. El diablo ha estado usando estrategias tremendas. ¿Cómo va a dañar el diablo a una persona que está llena del Espíritu Santo? Vamos a ir a un conocimiento un poquito más alto. Okay. Si una persona está llena del Espíritu Santo y el diablo quiere atacar su vida, la persona ya sabe que no puede robar, no puede hurtar, no puede maldecir, ¿verdad? No puede enojarse de más y no puede tampoco dormir enojado. Entonces el diablo usa estas estrategias. Primero a través de los sueños el diablo abre puertas. Pone sueños que inquietan a la persona, pone sueños que le roban la paz. Y cada sueño puesto por el diablo es una semilla sembrada en el alma de la persona. Cada sueño. Si el cristiano no tiene la costumbre de levantarse y reprender los sueños que le inquietan, entonces la semilla se queda ahí sembrada y empieza a crecer. Y empieza a crecer. Y le está abriendo una puerta al diablo. El diablo está usando mucho eso en los cristianos. Okay. Por darles un ejemplo. El cristiano quiere hacer caer en adulterio a un cristiano, mujer o hombre. Entonces siembra una semilla de sexo, de adulterio, de deseo de la carne, de deseo de pecado, de fornicación, la siembra. Si el cristiano no se levanta esa mañana y reprende ese sueño, lo cancela en el nombre de Jesús, le quita la autoridad puesta que el diablo puso sobre su vida a través de ese sueño, entonces esa semilla va a dar fruto. Puede ser un pensamiento también. Puede ser un pensamiento que te está reflejando en el día. Ahorita estamos en los sueños. Si me permites un poquito, ahorita voy con los pensamientos. Entonces, la semilla se siembra y en el transcurso del día viene y genera pensamiento y genera deseo. Ya empieza a crecer la semilla, ya empieza a crecer. La persona dice, es mi pensamiento, pero es un pensamiento impuesto por el diablo. Es una semilla sembrada y como no
reprendió, ató y echó fuera, sino que recibió esa semilla, entonces empieza ahora sí el pensamiento a dar su fruto. Y él cree que es él que está luchando con esa área, pero realmente es una puerta que ya se abrió. Y ve a la vecina, ve a la compañera del trabajo, ve a la compañera de escuela, y empieza a volar su imaginación hasta que se llega a cometer el pecado. Entonces, están los sueños. Dijimos hace rato que el diablo pone en el corazón el deseo malo de pecar, ¿verdad? Llena el corazón y lo da fruto al pecado. Esas son dos cosas de las cuales el diablo abre puertas. La tercera cosa es, en el Salmo 93, verso 5, hablando de las cosas materiales que abren puertas para que el diablo entre a nuestra vida y a nuestra casa, en el Salmo 93, verso 5 nos habla de que la santidad conviene a nuestra casa, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo impío. Entonces nosotros debemos de discernir qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Qué puede usar el diablo en nuestra contra? Ahora, en todo esto, hay muchas cosas que metemos a la casa, hay muchas cosas que se usan para la suerte, hay muchas cosas que se usan para la brujería, la hechicería, hay muchas cosas que se usan para el terror, ¿verdad? Hay muchas cosas que metemos a la casa como películas de destrucción, violentas, y todo eso le abre la puerta al diablo en nuestra casa. Todo lo que habla de lo malo, entonces sabemos que esas no son cosas santas y que realmente están siendo promovidas en el mundo para el diablo, y el cristiano las mete a su casa como cualquier cosa y las almacena ahí. Eso le da autoridad al diablo para entrar en su casa, igualmente en su vida y en sus artículos personales. Debemos de discernir nosotros qué es lo que le agrada a Dios. Debemos de saber que todo lo que trae contienda, terror, miedo, todo como también la idolatría, todo eso abre puertas para que el diablo trabaje con nuestra vida. La vida del cristiano debe ser pulcra, santa, consagrada a Dios, no nada más en su cuerpo espiritual o alma. Hasta las marcas de ropa, hasta las cosas que representan cualquier tipo de maldad, como las calaveras, como las muertes. Todo lo que representa el reino todo de lo las que tinieblas. representa el reino de las tinieblas, la maldad, la muerte, todo lo que fue vencido por Dios, ahora está siendo usado por el diablo para entrar a las casas de los cristianos. El problema es que al cristiano de ahora se le ha enseñado a que no pasa nada, que Cristo ya venció, ¿verdad? Y sí es cierto, Cristo ya venció, pero ahora nos toca a nosotros vencer. Amén. Amén, amén. Y pues bueno, híjole, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado, híjole, abrí puertas inconscientemente, no sé, tal vez escuchando música del mundo, ¿verdad? Escuchando una canción aquí, ya de repente ya la empiezas a tararear y ya la escuchaste todo y ya se te hace fácil escucharla otra vez y otra vez y otra vez, cuando pues nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y prácticamente uno puede decir, bueno, se está escuchando dentro del templo la música del mundo, ¿verdad? Y pues no es así. Un ejemplo, pastor, me comentaba, por ahí sabía de un amigo que me decía, oye, ¿estará mal que yo me tome una foto, por ejemplo, de recuerdo en una de las pirámides que fue allá a la playa, hasta allá por Yucatán, por allá? Hay una de las de tomarme fotos en las pirámides y donde están así las calaveras y que los monos que, pues no sé, de los mayas, y que las calaveras donde hacían los sacrificios y todo eso. Y pues me quedaba de alguna otra manera con la incógnita de que, pues bueno, eso le dará lugar al enemigo, por ejemplo, que yo me esté tomando una foto, vaya, conmemorativa, de recuerdo, en un lugar que pues fue hace mucho tiempo, que es de historia.
pero que en el fondo sé que pues se hacían sacrificios y se movían mucho espiritismo y Aquí el problema es que muchos no saben lo que se hacía ahí, pues, y por eso las tienen. Ese es el problema. Pero ¿qué dice Oseas 4, verso 6? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, y le falta conocimiento en lo espiritual. Si quieren ustedes ponerlo ahí en pantalla, para que vean todos que por la falta de conocimiento de guerra espiritual y de lo espiritual, se abren muchas puertas. La gente desconoce todo lo que les puede contaminar, porque el líder, el que les enseña, como no tiene ese conocimiento, pues es más fácil para él decir, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, y ya están exagerando, o te van a decir, oye, es que ya ven demonios donde quiera. Pero eso lo dicen porque no tienen el conocimiento espiritual de que todo lo que les puede perjudicar, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de fotografías. Sí. Tantos las fotografías en lugares donde hay idolatría, en lugares como las pirámides, que se hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Que eran templos paganos. Que adoraban al sol y la luna y todo Bueno, eso. y el hombre y el cristiano que ve y se toma una foto ahí y luego se la lleva a su casa, está abriendo una puerta al diablo. Y por más que digan los demás que no y que eso no es cierto, yo te aseguro, y yo porque he ministrado todos estos años a personas, y Dios me ha llevado a revisar los álbumes de ellos, ¿verdad? Donde ellos están fotografiados en pirámides o en lugares donde hay mucha idolatría. Entonces, sí es cierto. Y otros, pues se atreven a vestirse en el 31 de octubre, que se festeja a las brujas, pues se visten de todo eso. Y le digo, ¿por qué tienes tú esto en tu casa? Ay, pues es que una tradición y que todo el mundo lo tiene. Pero esto representa lo malo. Claro. Esto representa al diablo. Entonces el diablo entra a sus vidas, claro que sí. Entra a sus vidas y mayormente las pirámides, porque las pirámides eran un sacrificio a dioses falsos. Y muchos van y se pasean y pasan de una pirámide a otro, se traen recuerdos de ahí, los meten a sus casas, ¿verdad? Y el diablo tiene toda la puerta abierta. ¿Por qué? El diablo siempre va a alegar que si hay propiedades de él en el cuerpo, en la vida o en la casa, él tiene derecho a entrar. Y si se acuerdan de ustedes cuando Acán roba el lingote y roba el manto, ¿qué le dijo Dios? Sí. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Le digo, ¿sabes qué? Están perdiendo todas las batallas. ¿Por qué? Por lo que tenía Acán escondido. Cosas que no eran santas, porque Dios había dicho, no tomen de eso. Entonces quedaban contaminadas totalmente. Acán las toma, las guarda y empiezan todos a perder la pelea, ¿verdad? Así sucede en una casa donde hay cosas que le pertenecen al diablo. Toda la familia empieza a perder la batalla hasta que no sacan esas cosas, empiezan a vencer, ¿verdad? Así es que sí se abre puertas con todo eso. Igualmente con las películas, con los libros de terror, con las novelas que hablen de misterio, con todo eso se abre puertas para que el enemigo entre y dañe nuestra vida. Si uno ve, por ejemplo, una escena que le causó algún terror o algún sobresalto, de una escena de miedo, todo eso, pues prácticamente pues tu alma está como que expuesta, ¿no? Claro. A este tipo de cosas, y al rato ya andas todo temeroso y aquí y allá, pues porque de alguna otra manera, pues no debiste de estar viendo cosas que no debías, y de alguna otra manera pues abriste puertas, ¿no? Con todo eso. Mira, cuando uno se sobresalta por algo, el diablo usa mucho los sustos, la sorpresa para impactar a alguien. Pero las personas no saben que cada vez que el alma hace esto, se asusta, se abre una puerta en el alma para que entre un espíritu de temor, un espíritu de sobresalto en la persona. Los sobresaltos y esas cosas no pueden ser. El cristiano no puede hacer ese tipo de bromas. Ahora, si yo les digo, muchos sueñan que se van a caer de la cama.
Y no digo que levanten la mano porque pues Sí. no los veo, ¿verdad? Pero muchos sueñan que se van a caer de la cama ¿verdad? Y sueñan que se van cayendo. Eso lo usa mucho el diablo para sembrar también Sí. semillas de maldad o espíritus inmundos. Si la persona se levanta y no reprende eso, entonces ahí se queda el sobresalto, el temor, la angustia, hasta desesperación se queda ahí. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros liberarnos, o vaya, por así decirlo, autoliberarnos, o qué necesitamos hacer para, vaya, Si alguien se contaminó, es exacto, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya detecté, o vaya, todavía no sé si detecto, o sea, ¿qué puedo hacer para yo mantener mi vida santa, pura, cómo oro? ¿En dónde me baso? Y ya, Señor, ayúdame a discernir qué tengo, o cómo le puedo estar abriendo las puertas al enemigo en cada detalle de mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo orar como para mantenerme, vaya, ese santo, puro, limpio delante de Dios y no abrirle puertas al enemigo? Y vaya, de alguna otra manera estoy creciendo en este ministerio, ¿no? Que es la liberación, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito estarme liberando continuamente. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos autoliberarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orar para tener esta purificación espiritual? mira, primero dice la palabra del Señor que no hay hombre que no peca en el mundo. El creer que el cristiano es infalible a los espíritus es un error muy grande. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el diablo. Que el cristiano crea que ya no le puede hacer nada, que no lo puede tocar o no puede invadir su cuerpo. Entonces se ha creado una atmósfera del cristiano, supercristiano, santo siempre santo, Sí. ¿verdad? Por eso el diablo tiene ahora muchas maquinaciones para abrir puertas y contaminarlos. Como les decía la vez pasada en el culto, el cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser contaminada el área con la que está pecando. Como por ejemplo Judas. Judas no fue poseído, pero fue contaminado por el área de la codicia que estaba abriendo. Fue la que usó el diablo para acabar con él. Igualmente Ananías y Zafira, ¿verdad? El diablo primero pone en su corazón y después los usa para mentir al Espíritu Santo. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer una persona? Es tu pregunta, que ha sido contaminada, que dice la palabra del Señor. Y vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en Lucas, no. En Juan 13, verso 10. Vamos para allá. Juan 13, verso 10. Juan 13, verso 10. Escuchen bien esto. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Entonces, en el primer párrafo dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora yo te digo, ¿por qué los pies? Los pies representan el caminar y el caminar por el mundo. El polvo representa todo lo malo que se te pega en los pies. Entonces ahí es donde entra la autoliberación. Tienes que estarte quitando el polvo de tus pies, los malos pensamientos, las malas situaciones, todo lo que el diablo haya sembrado en el transcurso del día, de la semana o en el año. Tienes que estarlo quitando de tu vida. ¿Y cómo lo vas a quitar? Autoliberándote. ¿Cómo llevo a cabo la autoliberación? Primero es muy sencillo. La autoliberación lleva varios pasos. Y el primero es arrepentimiento y pedir perdón a Dios por la puerta que se haya abierto, ¿verdad? Vas a los pies de Cristo, pides perdón, te arrepientes. Segundo paso, cancelas la puerta que el diablo haya abierto. Tienes que declararlo. Yo cancelo, yo ato, yo reprendo todo espíritu de enojo, de gritería, de amargura, de lo que se haya abierto la puerta. Señor, yo lo cancelo en el nombre de Jesús, porque con eso tú desarmas al diablo. Acuérdense
que dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando Dios nos manda a predicar la palabra, nos da las armas. Cuando Dios nos manda a predicar la palabra, primero nos da el poder para echar fuera demonios. Marcos 16, verso 15 en delante nos lo dice. Vayan y prediquen el evangelio, ¿verdad? Pero también dice, echen fuera demonios, porque sabe que es con lo que nos vamos a enfrentar nosotros día con día, ¿verdad? Y les dio autoridad a los 12, les dio autoridad a los 70 para echar fuera demonios. Entonces, el cristiano se debe de autoliberar. Cuando el cristiano ya le pidió perdón a Dios, ya tiene frutos de arrepentimiento, ya canceló todo la puerta que el diablo haya abierto, declarando que todo eso queda atado, que reprendido, echado fuera. Ahora le queda una cosa por hacer al cristiano: ser lleno del Espíritu Santo. Si el cristiano no es lleno del Espíritu Santo, va a volver a caer. A lo mismo, ¿verdad? Así es. Y esto es de a diario, no es de, Claro, ¿sabes qué? Cada 15 días o cada vez que se haga en el culto un llamado especial. Esto es de a diario, ¿verdad? Claro. Porque estábamos leyendo, dice el Señor, el que ya ha sido lavado no necesita sino nada más lavarse los pies, o sea, tu diario caminar. Tu diario caminar, el polvo que cae sobre tus pies, la suciedad, los pensamientos. Lo que se te pega. Ahora, es muy normal, natural, original pensar esto, porque el mundo está lleno de pecado por donde quiera que vas. Exacto. Dijeras tú, es que yo voy nada más a la casa de puros santos, yo voy a la casa nada más de gente llena del Espíritu Santo. Qué bueno sería, pero tenemos que andar en el mundo. Pues sí. En el trabajo, en la escuela, está rodeado de mundo y está rodeado de maldad. Entonces mucho de ese polvo se nos pega y nosotros tenemos que llegar a la casa y a sacudirnos, ¿verdad? Porque viene la tentación, viene el pensamiento, entonces tú tienes que reprender todo pensamiento que el diablo haya puesto por ahí, que son los dardos de fuego del enemigo. El diablo te acecha, pero también te manda el dardo del pensamiento, del robo, del adulterio y de todo lo malo. Entonces uno tiene que sacudirse todo eso. Y ahora dices tú, bueno, ¿cómo le hacemos? En el libro de Marcos 7:27, fíjense lo que dice ahí. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. El verso 24. Dice, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, era sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien, ¿quién? Los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, está sucediendo algo aquí bien impactante. Llega una mujer con una niña endemoniada. Y el Señor le dice, no, el pan es para los hijos. La liberación es para los hijos. No está hablando del pan literal, no, está hablando de lo que ella le está preguntando. Ministrale liberación a mi hija. Era lo que le estaba diciendo. Pero él dice, no, la liberación es para mis hijos. Y no es bueno quitarle la liberación a mis hijos y dársela a los perrillos. Así es literal lo que está diciendo. Lo estamos comprendiendo de esa manera. Así. ¿Verdad? Entonces, la liberación es para los hijos. El mundano, ¿para qué quiere una liberación? Para nada, no le va a ayudar nada. No, ¿Por qué? pues Porque no va a tener un compromiso con Dios, va a seguir con su vida de pecado. Exacto. ¿Y de qué le va a servir? Está acostumbrado a una vida Entonces, de pecado. al cristiano, la liberación le ayuda a crecer y a permanecer fiel y firme en el caminar con Cristo. Ahora, déjame agregar algo. ¿Cuál es el plan del diablo de sembrar demonios en los cristianos? Si no es apagar su fe, si no es retirarlo de la iglesia, si no es opacar su santidad o la luz que debe de resplandecer en el cristiano. Claro que sí. Por eso dice la palabra que debemos de ser
puros y sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Entonces el plan del diablo, que cuando siembra un espíritu en las personas, llámese de ira, llámese de contienda, de falta de perdón, de amargura, de gritería, porque todo, atrás de todo eso hay un espíritu. Por eso dice ahí, no le dé lugar al diablo. Así es. Cuando el diablo siembra todo eso, todos los demonios tienen una tarea, y es de alejar a las personas del caminar o volverlas religiosas, ¿verdad? Que es lo mismo. Una persona que se aleja no le va a dar pelea al diablo. Una persona que es religiosa no le va a dar pelea al diablo. Pero una persona llena del Espíritu Santo sí le da pelea al diablo. Ahora, ¿por qué el diablo hace esto? Porque le estamos arrebatando las almas. Hay almas que literal ya están en el infierno, están en pecado, y nosotros les compartimos de la palabra, los traemos a los pies de Cristo, y es una lucha espiritual. Por eso dice la palabra que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces hay una lucha tremenda, y el diablo lo que quiere es debilitarnos sembrando lo malo. Pastor, hablando de todo esto, pues bueno, decíamos, mucha gente, muchos creyentes dicen, bueno, es que el cristiano puede tener demonios, pero al abrir una puerta, al darle lugar al enemigo, ya se está sembrando un espíritu dentro de ti, y si lo sigues alimentando, estás abriendo puertas, prácticamente ya tienes un demonio que estás dejando obrar en tu vida. Y que estás alimentando mientras lo tengas en ti. Ajá. Y estamos hablando de algo sencillo como el odio y la falta de perdón. Exacto, y la barra que ellos dicen, bueno, la excusa, por así decirlo, pero es que ya hemos sido lavados, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Pero ahora les toca quitarse el polvo de los pies. Diariamente. Diariamente. Que es algo que... ¿El pan cada cuándo lo comes tú? No, pues tiene que ser diario. Todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, el pan, no puedo quitarle el pan a mis hijos para darlo a los perrillos. Él lo asemeja con el pan, ¿verdad? Porque el pan es un alimento diario, y el cristiano diariamente tiene que ir a los pies de Cristo y reconocer sus errores y mantenerse santo. Así es. Porque todos los días hay tentación, y todos los días el diablo está atacando con pensamientos y con situaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora el cristiano está llevando una vida muy cómoda. Sí. Y dice, no, Cristo ya venció, y que ya fui lavado, y están agarrando una actitud bien cómoda, pero de repente resulta con que, oye, aquel cayó en adulterio, oye, aquel se alejó de la iglesia, sí, oye, aquel lo alejó. pescaron robando, y tú dices, ¿por qué? Es por la falta de lucha espiritual. De guerra espiritual en sus vidas. Ahora, pastor, ¿por qué no se maneja tanto este ministerio? ¿Por qué no es muy visto en las iglesias? Si sabemos que gran parte del ministerio de Jesús era compartir, sanar, ver a los enfermos, ver por el necesitado y echar fuera demonios. ¿Por qué no se ve tanto? O sea, ¿por qué omitirlo mucho este ministerio, este ejemplo que el Señor nos dio? Porque le voy a decir, si podemos poner ahí en Mateo 10, del 1 al 7, todos sabemos que el Señor le dio autoridad a los discípulos. Les decía, vayan y compartan la palabra, y dice que les dio autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios, pero prácticamente eso hoy en día lo omitimos. Dice, si lo podemos leer por ahí, entonces dice Mateo 10, del 1 en delante, del 1 al 7, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Es lo que estamos tocando en tema, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Continuamos. Y bueno, dicen los nombres, es del 10 del 1 al 7, los nombres de los apóstoles. Proseguimos. Y dice, y en el 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que se está compartiendo la palabra. Versículo 8. Dice, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, el Señor les está diciendo, ok, vayan y compartan la palabra,
pero para que no solamente sea la palabra, lo acompañan las sanidades, pero también algo muy importante que es la liberación. Y prácticamente hoy en día que, se comparte la palabra y muchas veces nada más se comparte la palabra. Y estás hablando de mega iglesias, pastores de renombre, y esto muchas veces no lo ves. No ves que, me recuerdo que el Señor muchas veces hasta paraba un servicio, veía por la necesidad de alguien que le llevaba un hijo endemoniado, por ahí no recuerdo la historia. Y a lo que voy es esto, de que vemos mucho el ministerio de la guerra espiritual, de la liberación, el Señor mostrándola en su palabra, que lo hacía. Pero ahora, ¿por qué hoy en día menguado? ¿Por qué menguado? Si es un complemento vital en la vida del cristiano. Yo creo que ¿A qué se deberá? porque hay mucho desconocimiento. Hay muchas predicaciones preciosas, pero yo creo que cada iglesia tiene que ir acompañada de guerra espiritual, porque de nada le sirve a una persona ser sanada si sigue batallando con las mismas áreas. Exacto, ¿verdad? Exactamente. De nada le sirve a una persona ser edificada en la palabra si sigue batallando con pensamientos malos. Exactamente. De nada le sirve, ¿verdad? Por eso la gente no se afirma. Aquí lo que pasa es que yo creo que hay mucha religiosidad. Cuando Jesús arma a los 12, arma a los 70 y les dice y les da la autoridad para echar fuera demonios, sabía contra qué iban a luchar en cada hogar que fueran. Exacto. En cada pueblo, en cada parte que fueran. Exacto. Él sabía que se iban a enfrentar a una guerra espiritual, pero tal parece que ahora ha menguado. Ahora, puede ser por falta de conocimiento, puede ser que por lo escandaloso que son las liberaciones, pues muchos no permiten que sean en sus iglesias, ¿verdad? Porque estás hablando de algo muy tremendo, como en el catolicismo le llaman el exorcismo, ¿verdad? Si tú ves que un brujo llega a la iglesia y se arrepiente, pues va a haber una liberación algo escandalosa, o un satanista, va a haber algo escandaloso. Entonces a muchos pues no les gusta. ¿Por qué? Pues porque la gente se va, la gente se asusta, porque no están acostumbrados a eso. Yo creo que cada iglesia debería de tener su cuartito del terror, como nosotros le decimos, ¿verdad? Que si ves que una persona se está poniendo mal, pésquela y llévatela ahí luego, ¿verdad? Y enseñarle al pueblo de Dios de que esto es normal cuando hay una transformación en la persona, cuando la persona está dejando el pecado, lo malo tiene que salirle y no le va a salir como flores, con un bonito aroma, tiene que salir como entró, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos lo hacemos ya es por la comodidad de que mejor no toco ese tema, y otros dicen, pues si no molestas al diablo, el diablo no te molesta. No, cuando uno no molesta al diablo es porque está de parte del diablo, porque el mismo Señor Jesús lo dice, el que no recoge conmigo desparrama. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que es muy importante nosotros como pastores darle al pueblo de Dios un alimento completo. Vamos a edificar al pueblo, ¿verdad? Vamos a sanar al pueblo en el nombre del Señor, a Él sea la gloria, pero lo vamos a liberar también y a enseñarles a mantenerse libres. Y cómo atacar al diablo cuando el diablo venga a sus vidas a quererles robar lo que Dios les ha dado. Tenemos que darles un alimento completo. Exacto. Y de eso se trata. Y a mí me gustaría mucho que se abrieran más a lo espiritual, que se abrieran más a la guerra, las iglesias. Estamos hablando aquí en muchas iglesias del Valle, donde nada más se comparte la palabra y hay una predicación bonita. Yo sé que hay iglesias donde se mueve la guerra espiritual. Yo sé que hay iglesias donde hay liberación, pero el problema es que son escasas. Así es. Y yo creo que esto se debería de abrir más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Porque el diablo está trabajando con ellos. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí deberíamos de promover un poquito más eso. Decían unos amigos, oye Abraham, es que en mi iglesia donde estoy, pues oye, predican con ganas la palabra y todo, muy buenas enseñanzas y me voy muy bendecido, pero sigo batallando con las mismas áreas, no sé cómo vencer al enemigo. Claro, así es. Y ahí es donde yo digo, la liberación, la guerra espiritual.
¿verdad? Así es. El luchar, el enseñar al que asiste a la iglesia, a los oyentes de que, oye, mira, es que estamos abriendo puertas al enemigo con estas cosas que tal vez diariamente has estado practicando, con esto que ves, con esto que oyes, con esto que hay dentro de casa, y le estás dando lugar al enemigo, ¿verdad? Pero me dice, bueno, es que pues no me lo enseñan, ¿verdad? Mira, hay muchos cristianos que batallan con la pornografía. No saben cómo salir de la pornografía. Y es un tema que no se toca en las iglesias para no molestar el oído de muchos. Exacto. No hablan de lo que es la perversión sexual y a lo que conlleva ver revistas o películas pornográficas. No tocan esos temas. Se deben de tocar porque es con lo que vives diariamente, es con lo que luchas diariamente. Y una persona dice, ay, es que hablaron de masturbación, hablaron de fornicación, ay, qué tremendos temas, ay, me asusta, ¿verdad? Pues si no lo enseñamos en la iglesia, la gente lo va a aprender distorsionadamente afuera en el mundo. Entonces tenemos nosotros que explicar por qué entra la perversión sexual, por qué entra el adulterio, debido a la pornografía que se ve. Ahora, ya cuando se les da a ellos el por qué entró, hay que llevarlos a la liberación. Ahora, pide perdón, cierra puertas, echa fuera todo lo que haya entrado a ti debido a ese pecado. Ahora, mantente. Pero esos temas no se tocan en las iglesias. Es muy difícil y son escasas las iglesias en las que se hablan de ese tipo de temas, y la gente entonces sigue batallando. Y eso de la pornografía es nada más una cosa, de la que es un ejemplo del que te puedo hablar de muchos ejemplos, ¿verdad? Pero la gente sigue batallando porque nos falta, no quisiera decir el valor, pero cuidamos más las posturas, cuidamos tanto las palabras, ¿verdad? De no ofender al de al lado, de no hablar incorrectamente. Lo digo eso entre comillas. La gente que pues de ahí de alguna Sí, otra porque manera... hay muchos religiosos y ay, ¿cómo se atrevió el pastor a hablar este tema? Y delante de mis adolescentes. Oye, pues tienen que entender y comprender que van a enfrentar un mundo lleno de basura. Exactamente. Y tienen que ser libres de todo eso. Pero bueno, hay de pastores a pastores, ¿verdad? Y pues se les respeta a cada uno su forma de compartir la palabra. Lo único que hago referencia es que cómo van a dejar ellos y cómo van a salir de todo eso si no se les enseña. Exactamente. Contándoles historias de Sansón y Dalila y cómo David derribó a Goliat. No van a tener ellos la facilidad de reprender todo eso, ¿verdad? Exactamente, de ser libre. Si podemos poner Lucas, capítulo 11 del 24 al 26, ya estamos cerrando. Lucas 16, 14 al 16, está bien. Lucas 11 del 24 al 26. Okay. 11. El pastor, si pudiera ayudarnos a explicar este versículo, me permite leérselo y usted nos pudiera ayudar a explicarlo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice la palabra, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice, y cuando llega, la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Prácticamente está hablando de una liberación el Señor, ¿verdad? Yo creo que ahí está hablando cuando una persona viene a Cristo. Cuando la persona viene a Cristo, todo lo malo sale de él. Cuando la persona se arrepiente de corazón, en ese momento la persona puede estar siendo autoliberada. No es necesario que a nadie le ministre liberación cuando el arrepentimiento es genuino, de corazón. Entonces, ahí está diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿y qué es el espíritu inmundo sino la ira, la contienda, la falta de perdón? Y todo lo que conlleva todo eso. Dice, sale del hombre, anda por lugares, buscando dónde entrar, otros cuerpos dónde entrar. Pero, si no encuentra, regresa al hombre que salió. Y si lo encuentra,
vacío de la presencia de Dios, entonces vuelve a entrar, pero dice que va y trae 7 peores que él para fortalecerse en el cuerpo del hombre. Ahora ya son 8, ¿verdad? Es él y 7 más. Ahora, mira, vamos a leerlo en Mateo. Okay. En Mateo, en el capítulo 12, verso 43, viene un poquito más claro. Mateo 12, verso 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, al cuerpo donde salió. Y cuando llega, la halla desocupada. Lo está diciendo aquí. Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando del tiempo actual. Cuando la persona se enfría, que está en Cristo y luego se enfría, está vacío ahora del Espíritu Santo, su casa, su cuerpo está desocupado, está sin Dios ya, porque se enfrió. ¿Y por qué se enfría? Porque el diablo empieza a llenar su corazón. No vayas hoy a la iglesia, no hagas esto, no hagas oración, no leas la palabra. Entonces el hombre se afana más en el trabajo y en la vida diaria, que empieza a quedar vacío de Dios, su cuerpo. Entonces el espíritu malo que salió, llega y encuentra que Cristo no está en él, ¿verdad? Que sí lo menciona, pero ya no está en él. En su corazón. Su tiempo de oración bajó, su tiempo de lectura bajó, no va a la iglesia, entonces dice, aquí está vacío, yo voy a entrar. ¿Y por qué entra? Porque no está Cristo en él. Pero dice, ahora no me vuelven a sacar. Los espíritus inmundos no les gusta andar en el viento. Los espíritus inmundos siempre quieren habitar en un cuerpo, ya sea de hombre o animal, ¿verdad? Cualquier tipo de animal. Acuérdense de los cerdos con el endemoniado Gadareno, acuérdense. Le dijo, permítenos irnos a los cerdos, ¿verdad? Sí, de perdido a los cerdos, pero habitar en un cuerpo. Exacto. Bueno, es lo que buscan. Entonces va el espíritu inmundo, se va por 7 peores que él, y vienen, y dice, y el postrer estado de la persona pasa a ser peor que el primero. Ok, ahora la persona quiere liberación. Ahora necesita una liberación más fuerte. Exacto. Ahora tiene más cosas en su contra para poder regresar. Ahora ya necesita una ayuda, ahora sí que profesional, porque ya no nada más es un espíritu ahí habitando en él. Ahora hay 7 que no lo van a dejar arrimarse a la iglesia ni a hacer oración, sino ahora si practicaba la mentira o la maledicencia, ahora va a empezar a practicar cosas más fuertes porque ya hay más demonios dentro de él. Y ahora, pastor, no cualquiera le entraría a ese tipo de liberaciones, ¿no? Porque me imagino que tiene que haber algo como que, vaya, pues más santidad, tiene que haber una preparación más espiritual para la persona o el que se encargue de ¿sabes qué? El tener ese ministerio de, ¿sabes qué? De desarrollarlo, de orar por una persona así. O sea, no cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Si ya sé que esa persona tiene espíritus inmundos o de repente, sí, vaya, tiene espíritus inmundos, pues no cualquiera se puede aventar y decir, yo pues tengo la autoridad en Cristo. Me imagino que, oye, primeramente, pues déjame, me pongo cuentas con Dios, no vaya a ser que salga golpeado como los... Mira, cuando la persona ya está así demasiado contaminada espiritualmente hablando, tiene que buscar ayuda profesional, por decirlo así, tiene que buscar ayuda a personas que ya tienen ese tipo de ministerio. Él lo dudo mucho que vaya a poder, ¿verdad? Porque sí puede arrepentirse, puede estar clamando a Dios, puede tener una
liberación muy, pero muy pausada, pero cuando se maneja cuando se maneja un ministerio, ya el ministrador ya lo va llevando a cancelar tal y cual cosa, y ya es un ministerio completo más establecido para que la persona sea totalmente libre. Y muchas veces se lleva varias horas, ¿verdad? La primera vez no se batalló nada, le sale el espíritu, pero ahora vas a luchar contra 7 espíritus, 8 espíritus. Y peores. ¿Verdad? Y peores. Entonces sí tienes que prepararte más. Ahora, de que tienes que ir con una persona más preparada, ok, sí está bien. Pero en Marcos 16, Dios le da la autoridad a todos. Vayan y echen fuera demonios. El cristiano debe estar capacitado para que cuando ministre a alguien tanto sanidad o le predique la palabra, si se alborota algún demonio, el cristiano debe estar capacitado para ministrarle liberación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Lo que pasa es que aquí entra el temor, entra la falta de fe y se quedan las liberaciones incompletas. Así es, si lo pueden poner por ahí, creo que es Marcos 16, verso 15 en delante, y para que la gente que lo está viendo lo pueda tener. Pastor, algo que nos han dicho, nos han preguntado, oye, pues yo soy cristiano, de familia cristiana y todo, pero de repente, oye, vi una sombra o vi algo ahí en mi casa. Y pues obviamente, pues en el ámbito cristiano, todos como hijos de Dios, pues sabemos que los fantasmas son espíritus inmundos y todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahorita escuchando todo esto, entiendo que a lo mejor algo que le pudo haber dado una entrada a ese fantasma o a la casa, o de que, oye, de repente vi una sombra que pasó, ¿qué onda con eso? O sea, algo en mi casa, algo en la casa le dio entrada a un espíritu inmundo, claro, o sea, sí. Y pues bueno, o sea, hay que echarlo fuera, ¿no? Pero también detectar el por qué entró, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas también pasan dentro de la guerra espiritual, y tenemos que aprender a... Sí, así es. Si no se saca la propiedad que le dio autoridad Exacto. a ese espíritu, por más que reprendas, el espíritu va a regresar y se va a meter. Hay que sacar primero y hay que discernir todo lo que le dio entrada a ese espíritu inmundo. Entonces, dices tú, ¿qué le puede dar entrada a un espíritu inmundo a la casa? Lo dije hace un momento. Películas de terror, disfraces de demonios, ¿verdad? Y luego de repente idolatría, como lo habla la Biblia, la palabra. Entonces pasa la sombra que muchas veces se ve con el rabillo del ojo, o la opresión en la noche que te está ahogando, o el dolor de cabeza insoportable, o la gritería en la casa, o que hay mucha violencia. Todo está siendo provocado por esos espíritus. Si tú quieres que tu casa esté en paz, tienes que santificarla. Y para santificar la casa tienes que limpiarla de todo lo que sabes que no le agrada a Dios, ¿verdad? Porque si se aparecen, eso es real. La Biblia no miente, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y esos son espíritus. Si el que le abre las puertas de su casa, entran a su casa, y el que le abre las puertas de su vida, entran a su cuerpo también. Ahora, hay una cosa que yo quiero que veamos, que las iglesias deben de tomar en cuenta. Cuando no hay liberación en las iglesias, el reino de Dios, no están permitiendo que el reino de Dios se establezca. A Jesús un día le estaban preguntando y le decían que él por Belcebú echaba fuera a los demonios, y él decía que no, ¿verdad? Que es porque que era por el Espíritu de Dios que él echaba fuera a los demonios, pero después decía, es que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pues si una casa dividida contra sí mismo, pues no puede, o sea, claro. El diablo no echa... Cuando manda a predicar a los discípulos, a los 12 y a los 70, a los 70 también, ¿verdad? Les dice, y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces muchas personas, muchas iglesias no permiten que el reino de Dios se acerque, porque el reino de Dios consiste en poder y en liberación, ¿verdad? Entonces, eso es parte. ¿Cómo detectar si el Señor está en una iglesia? Es cuando hay sanidad y es cuando hay liberación,
no nada más cuando está la palabra. Cuando yo no ministro la liberación o la sanidad por el temor de que no suceda nada o por no meterme con el diablo, no estoy dejando que el reino del Señor se establezca. ¿Se acuerdan ustedes también cuando el Señor dijo a los 70, porque llegaban bien contentos, porque decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? ¿Y qué les dijo el Señor? No se gocen porque los demonios se sujetan. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Están escritos en los cielos. Y luego dice, y porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo eso debe de suceder. Una iglesia viva, ¿verdad? Tiene que buscar el ministrar la liberación a su pueblo y hacerlo de la manera más prudente, ¿verdad? Hacer cultos especiales para eso. Porque la gente por eso no permanece, la gente por eso anda de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque hay espíritus que los traen como maceta como maceta en un corredor, que los están cambiando a cada rato, y son espíritus que no dejan que nadie se establezca. ¿Verdad? Pero cuando las personas ven el poder de Dios manifestarse en una iglesia, su vida ser cambiada, vencer en todas esas áreas con las cuales están batallando, entonces dicen, de aquí soy, aquí siento la presencia de Dios. Ya para finalizar, si alguien de ahí, de los que tienen ahí un papelito o algo, si tiene alguna pregunta o algo que quisieran que pudiésemos contestar, adelante, algo acerca del tema, adelante, háganmelo saber para poder verlo aquí. Vamos a ver, alguien de los que nos están viendo también, nos hacen una pregunta, pastor, ¿qué pasa si hablo con un familiar que ya ha muerto o alguien de la familia tiene comunicación con alguien que ya ha muerto? Bueno, pues realmente ¿no es el familiar? Dios abomina eso. Pues dice, no invocarás el espíritu de los muertos, dice la palabra. Cuando una persona está hablando con un muerto o con un familiar, entre comillas, ya fallecido, porque realmente no hay comunión. Pues sí. Lo que pasa es que el dolor de la persona lo hace creer que sus palabras pueden llegar al cielo, pero no hay comunión. Entonces un espíritu inmundo se aprovecha de que tal o cual persona está cayendo en pecado, invocando un espíritu de un muerto, y se hace pasar por ella. Y se le puede aparecer, y puede tomar la forma de él, y puede tomar la voz de la persona a la cual se está invocando. Pero eso no quiere decir que venga de Dios. Exacto. Después lo empieza a soñar, y empiezan a entablar un vínculo, ¿verdad?, que la está llevando o lo está llevando a pecado. Y no es el familiar, lo peor de todo. No es el familiar, es un espíritu que se hace pasar por el familiar, que toma la forma del familiar y ahora está teniendo comunicación o comunión con un espíritu. Alguien nos pregunta, pastor, ¿puedo yo contaminarme en una fiesta secular del mundo y regresar a mi casa normalmente? O sea que si se puede contaminar, si se puede, pues sí, contaminar en una fiesta del mundo y regresar a su casa y que sin que nada haya pasado, pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues en aparentemente no pasa nada, pero en lo espiritual sí sucede, porque la palabra de Dios nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces la persona va donde no se está glorificando a Dios. Entonces, sí hay una contaminación espiritual, hay espíritus de venganza que se adquieren en esos lugares y luego son llevados a la casa. Y poco a poco van enfriando la vida espiritual de esa persona. Porque el cristiano no tiene nada que hacer en el mundo. Por eso la palabra dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, si la fiesta es muy familiar, pues vete bien orado.
y regresa y reprende todo lo que se te pudo haber pegado. Pero si tú me estás hablando de un club nocturno o me estás hablando de un bar, nada tienes que estar haciendo ahí. El cristiano no tiene nada que estar haciendo ahí. Así es. Dice, pastor, ¿cómo sé qué tipo de marcas o qué tipo de vestimenta le puede dar lugar al enemigo en mi vida? ¿O qué tipo de las cosas que yo uso le pueden estar dando lugar al enemigo en mi vida? Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va mostrando todo lo que puede contaminarte, todo. Y te empieza a redarguir. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Entonces, mientras tú estás más lleno del Espíritu Santo, tú te vas dando cuenta tu forma de vestir y el Espíritu te muestra hasta las marcas de ropa que están pactadas con el diablo. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y como, mira, cuando tú le dices a una persona, no te vistas así o no te pongas esta marca, mientras no se lo diga el Espíritu Santo, la persona lo va a estar haciendo. Lo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Así Entonces, la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para que le muestre. Hoy en día, pastor, pues ya prácticamente el diablo ya no se esconde, o sea, te grita los cuatro vientos y te pone símbolos satánicos a más no poder, las caricaturas, no se diga, y yo creo que tatuajes, todo, o sea, todo ya prácticamente ya lleva el sello descaradamente del enemigo. Puede ser una película, puede ser hasta las mismas caricaturas que vemos inofensivas, ¿verdad? Ya llevan el sello, o sea, ya no tanto encubierto, o sea, ya bien explícito, entonces... Y eso no es de ahorita, fíjate que todo eso es desde hace mucho tiempo atrás, nada más que la gente pues toma lo que le conviene y muchos cierran su oído, como decía, a lo espiritual. Pero mira, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, pues yo creo que no se acuerdan, pero en mi tiempo y en mi niñez había una caricatura de Popeye y Oliva y Brutus, ¿verdad? Había una frase que decía Popeye. Y esa frase que decía Popeye era esta: que el diablo me lleve. ¿Sí me explico? Y eso lo repetía mucho. Y todos los que veían Popeye, pues también la repetían. Entonces acuérdense que Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestros labios. Y estábamos nosotros diciendo una frase que nos contaminaba bastante. Eso no es de ahorita. Ahorita ya se descararon. Sí, ya está. Ahorita ves totalmente al diablo en las caricaturas. Pero la gente dice, no pasa nada, son caricaturas. Es que ven demonios donde quiera. Pues bueno, pues que el diablo se los lleve. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Pues ni modo a fuerza ni los zapatos. Sí, porque la gente no quiere creer que la televisión está contaminada fuertemente. Y el Señor nos dice en su palabra, como nos decía ahorita en Oseas, creo que era capítulo 4, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Todo este conocimiento, pastor, todo esto se deriva de una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Claro, de Señor, ayúdame a discernir todo esto y meternos más. Y la guerra espiritual no la podemos dejar a un lado. Claro, prácticamente no la podemos dejar a un lado, es algo que el cristiano tiene que vivir, como el Señor nos decía, es un pan diario, es algo que tenemos. ¿Por qué? Porque hay contaminación, trabajo, escuela, puede ser en la casa si tú eres el único cristiano ahí, o etcétera. Cuando la palabra del Señor dice que el cielo sufre violencia, es porque hay una guerra en el cielo. Ahora dice que solo los violentos lo arrebatan. No lo arrebata el cristiano pasivo. El cristiano que no es guerrero nunca va a arrebatar el cielo, ni va a arrebatar almas al diablo para el Señor. Ahí clarito lo dice, nada más que el que no quiere verlo, pues no lo va a ver nunca. Pero realmente hay una guerra en los cielos. Cuando el Señor llega con Daniel, ¿qué le dijo? Se me atravesó el príncipe de Persia y estoy peleando con él. Pero desde el primer día que oraste, tu oración fue escuchada. Fue escuchada, pero en los cielos había una batalla y es lo que está sucediendo ahorita. Si no hay guerra espiritual, no vamos a vencer nunca. Ahorita que me pongo a pensar, ¿cuántas oraciones de nosotros no han sido escuchadas, pero han sido estorbadas por el enemigo? Exactamente.
y tenemos que cambiar. Hay una manera de orar distinta para ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿queremos una oración de poder? Limpia tu vida, limpia tu casa. Si tú no limpias tu vida y haces mucha oración, lo más seguro es que tus oraciones no sean contestadas. Dios voltea su rostro. Dios agrava sus oídos o cierra sus oídos. Dice la palabra que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero muchas veces no les enseñamos a las personas cuál es el pecado. Exacto. Porque todo ya lo ve normal. Y más acá en los Estados Unidos, que hay tanto libertinaje y todo está bien. Oye, no pasa nada, vete con tu pareja y vayan a vivir un tiempo primero. Ya si Dios quiere, pues se casan después, ¿verdad? Sí. Porque ya la fornicación ya no es pecado aquí. No es pecado. Entonces ya permitimos muchas cosas. Y luego se les enseña eso a los jóvenes. Hacen oración, claman a Dios, pero están viviendo en fornicación. ¿Cuándo crees que la oración les va a ser contestada? Ahora, les enseñamos que eso no es de Dios, que el aborto no es de Dios, les enseñamos que el homosexualismo y el lesbianismo no es de Dios, porque tenemos que enseñarlo, no podemos estarle apapachando el pecado. Claro. Esa es nuestra tarea. Ahora, cuando ellos empiezan a quitar todo eso de su vida, hacen oración y todo lo que están pidiendo les viene. Así es. Automáticamente les viene. Es contestada la oración. Exactamente. Pero tenemos nosotros que buscar más santidad, más consagración a Dios, para que Dios, dice la palabra, el brazo del Señor no se ha acortado para bendecir. Así es. Y no se ha acortado. Nada más que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Y tenemos que enseñar a los jóvenes a alejarse de todo eso. Pastor, ya para finalizar, para todos aquellos que nos están viendo, los que estamos aquí, y los que van a ver en posterior tiempo este video, un mensaje que nos pueda decir así en breves palabras cómo podemos orar en nuestro diario vivir para incluir la liberación, la autoliberación, cómo dirigirnos al Señor ante todo esto y poder crecer en todo esto, ¿verdad? Y si pudiera guiarnos también con una oración acerca de todo esto y poder ser despedidos y concluir con este tema tan extenso de la guerra espiritual, de la liberación y todo esto, ¿verdad? Primeramente yo quiero decirles a todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando y los que van a ver posteriormente, de que Dios está con los brazos abiertos. Dios quiere bendecirnos. Hay muchas promesas para ti en la palabra, pero tienes que enseñarte a discernir entre lo bueno y lo malo. Tienes que dejar el pecado, tienes que dejar todo lo que te contamina. Jesús lo dijo, sean santos como yo soy santo. Ejemplo les he dado para que lo que yo hago, ustedes también lo hagan. Es muy hermoso, no hay nada que Dios te quiera negar. Dios tiene todo para ti, todas las promesas de la palabra son para ti, pero tienes que alejarte de todo lo que te contamina. No permitas que el diablo sea el que use tu vida, ya la usó por mucho tiempo, pero ahora conoces a Cristo. Sé santo, espíritu, alma y cuerpo en santidad. Así es que entre más busques a Dios, más discernimiento vas a tener entre lo bueno y lo malo. Y el Espíritu Santo te va a redarguir cuando el enemigo te quiere engañar, haciendo pasar algo malo por bueno, porque ahorita le llaman bueno a todo. Entonces, lo que tienes que hacer es llenarte más del Señor. Arrepiéntete de ese pecado que pudieses estar cometiendo. Dile al Señor, ¿quieres tú una autoliberación? Claro que sí, tú la puedes hacer. Y no hay mejor autoliberación que ir a los pies de Cristo, reconocer tu pecado y decirle, Señor, perdóname. En ese momento tú estás desarmando al diablo en tu vida. Le dices al Señor, perdóname por esto que estoy haciendo. No voy a dar fruto de arrepentimiento. No lo voy a hacer ya más. Y dile al diablo, diablo, rompo toda atadura que tú hayas puesto en mi vida a causa de este pecado. Te reprendo, te ato y te echo fuera. Yo te aseguro que en ese momento tú quedas libre. Amén. Porque es por fe. Amén.
Y Dios nos dio esa autoridad, ese poder a todos. Ahora ya cuando fuiste tú libre, viste que empezaste a erutar, a bostezar, o yo no sé, ya cuando salió eso de ti, pide la llenura del Espíritu Santo en tu vida para que cuando ese demonio quiera regresar a ti, encuentre tu cuerpo lleno de la presencia de Dios y no esté desocupado. Ahora cierra tus ojos ahí, déjame orar por ti y déjame bendecir tu vida. Padre, que esta semilla que se ha sembrado en cada joven, Señor, del valle, de los que nos escuchen, dé un fruto abundante, Padre Santo. Hoy, Señor, bendecimos su cuerpo, su alma, su espíritu. Rompemos maldición generacional en ellos, Padre, y abre su entendimiento para que puedan discernir cómo el diablo pudo haber estado usando sus vidas. Yo te pido que tu Espíritu Santo y tu nube de gloria los llene a cada momento. Que sean libres, Padre Santo. Que día con día sacudan el polvo de sus pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues bueno, quedamos despedidos a todos los que nos están viendo y los que estamos aquí. Quedamos despedidos. Dios me los bendiga. Gracias por este precioso tiempo. Recuerden que cada martes del mes estamos viendo un tema donde podemos desglosarlo, donde lo estamos viendo cómo Dios nos... Perdón, que cada lunes estamos viendo cada segunda semana del mes, los lunes aquí en el Remanente Youth Group, estamos viendo un tema específico donde podemos platicarlo más extensamente y ser edificados en la palabra del Señor. Y pueden participar pidiéndonos algún tema especial. Así es. Y pues bueno, Dios me los bendiga a todos los que nos sintonizan. Dios les bendiga. Cualquier cosa, escríbanos si tienen alguna duda, alguna petición de oración. Aquí estamos para servirles. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por esto que es de grande bendición para nosotros. Y pues bueno, quedamos despedidos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga.